El río Cauca nace en el departamento del Cauca, en el macizo colombiano, recorriendo gran parte del occidente del país. Tiene una longitud aproximada de 1.350 kilómetros, atravesando los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Sucre y Bolívar. Es el segundo río más importante de Colombia y abastece a millones de personas con agua, agricultura, energía y transporte. El río Cauca enfrenta problemáticas ambientales, sociales y económicas asociadas con la operación de grandes proyectos hidroeléctricos. La operación de hidroeléctricas ha reducido el caudal del río en un 80%. Esto se da principalmente por medio del uso de compuertas en las represas para evitar fallas estructurales. Adicionalmente, esto modifica el flujo natural, afectando los ecosistemas acuáticos y terrestres que dependen de sus ciclos hidrológicos. Las represas también han reducido la fauna acuática, pues la reducción del caudal y el descenso del nivel del agua ha generado la muerte de muchas especies. Estas hidroeléctricas actúan como barreras físicas que impiden el desplazamiento de peces migratorios, esenciales para su reproducción y el mantenimiento de las poblaciones. Además, los embalses pueden alterar la temperatura del agua y reducir los niveles de oxígeno disuelto, afectando a la vida acuática. La disminución de agua afecta a las ciénagas y otros cuerpos hídricos conectados al Cauca. Las represas retienen sedimentos que naturalmente fertilizan las tierras bajas y mantienen la morfología del río. Esta retención puede causar erosión aguas abajo, disminución de la fertilidad de los suelos y problemas en la navegación. Las áreas inundadas por los embalses resultan en la pérdida de cobertura vegetal, incluyendo bosques y humedales, que cumplen funciones ecológicas muy importantes. En cuanto a las afectaciones sociales y económicas, las comunidades ribereñas han perdido su capacidad de navegar y transportar productos agrícolas, así como su principal fuente de proteína. La construcción de grandes hidroeléctricas a menudo requiere la reubicación forzosa de comunidades que habitan en las áreas que serán inundadas, generando desarraigo social, pérdida de medios de vida y afectaciones culturales. Adicional a esto, se ha generado inseguridad alimentaria, pues la pesca ha disminuido drásticamente por los cambios en el ecosistema. Hidroituango se encuentra aproximadamente a 170 kilómetros al norte de Medellín, entre los municipios de Ituango, Toledo y Briceño. La construcción de este proyecto se inició en 2010 y aunque su entrada en operación estaba prevista para el 2018, esta fue postergada debido a emergencias y problemas técnicos. En el año 2018, un deslizamiento bloqueó uno de los túneles de desviación del río, lo cual provocó un aumento incontrolado en el nivel del embalse, poniendo en riesgo la estabilidad de la presa y los habitantes de áreas aledañas. Más de 25.000 personas tuvieron que ser evacuadas, ya que varias localidades aguas abajo fueron declaradas en alerta roja. Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia fueron los municipios más afectados. Las personas evacuadas fueron alojadas en albergues temporales y autoalbergues. EPM ofreció subsidios mensuales a las familias afectadas de 1.100.000 a 1.200.000 pesos, dependiendo de la cantidad de integrantes. Sin embargo, las afectaciones económicas, sociales y territoriales de estas comunidades continúan siendo de gran escala, persistiendo problemas tales como la desaparición de la pesca, afectación al comercio local, pérdidas materiales, desplazamiento forzoso, problemas de salud mental, interrupción en la educación, desarraigo, entre otras. Para construir el embalse se talaron más de 4.000 hectáreas de bosque, afectando corredores biológicos. Es por esto por lo que ambientalmente proponemos restaurar los ecosistemas del río aguas abajo mediante la reforestación de especies nativas tales como el yarumo blanco, la guadua, el guayacán rosado y el matarrón, la protección de humedales y limpieza del cauce. Además, implementar un sistema de monitoreo ambiental y participativo en el que se vigile la calidad del agua, biodiversidad y el flujo ecológico. Para restaurar la memoria cultural del río y las comunidades, proponemos espacios comunitarios cerca al río para enseñar acerca de su historia y su cuidado. Además, promover el reconocimiento del río como sujeto de derechos. En cuanto a lo social, se propone hacer censos y reparación para las personas desplazadas, no solo en términos económicos, sino también simbólicos y territoriales. También implementar así programas de retorno y reubicación digna o compensación territorial para aquellos que perdieron sus tierras. Para las problemáticas económicas se proponen 3 puntos. 1. Crear un fondo de compensación permanente, es decir, un fondo regional financiado por las hidroeléctricas para compensar directamente a pescadores, campesinos y comunidades desplazadas. 2. Tarifas preferenciales de energía. De esta forma se reducen las tarifas de electricidad para las comunidades afectadas por las hidroeléctricas en la cuenca del río Cauca. 3. Apoyo a proyectos productivos locales y así financiar emprendimientos en acuicultura, agroecología y turismo rural como alternativas económicas sostenibles. Para abordar el territorio lo dividimos en 3 categorías: zonas de alto riesgo no mitigable, zonas de protección y amortiguamiento y zonas afectadas y de reubicación. Como zonas de alto riesgo no mitigable se identificaron Puerto Valdivia, Puerto Antioquia, El 12, Puerto Bélgica, Piamonte y Guarumo. Estas zonas deben ser evacuadas debido a su constante amenaza a inundaciones. Para las zonas de protección y amortiguamiento se aplicarán rondas hídricas
públicas en las áreas adyacentes al Cauca. Además, en las zonas de amortiguamiento se podrán implementar actividades de uso sostenible del suelo, como la agroforestería, para reducir la vulnerabilidad de las comunidades y preservar los ecosistemas. Para las zonas afectadas y de reubicación se harán espacios públicos con vegetación nativa y senderos, además de designar ciertas áreas como protegidas para así evitar asentamientos en zonas de riesgo. También se construirán proyectos de vivienda en zonas cercanas a donde se encuentran actualmente las comunidades. Para el diseño de las viviendas se debe tener en cuenta los siguientes criterios. 1. Viviendas progresivas que permitan ampliaciones futuras adaptadas a los oficios y dinámicas familiares del contexto rural y ribereño. 2. Materiales sostenibles y de bajo costo, como bloques de tierra estabilizada, baereque, encementado o estructuras en madera cultivada. 3. Espacios productivos como huertas, patios, galpones integrados al diseño urbano para fomentar la seguridad alimentaria y los ingresos familiares. 4. Espacios comunes, como cocinas comunitarias, salones múltiples, parques con vegetación nativa y equipamientos colectivos. 5. Como criterios de diseño se sugieren aleros amplios y ventanas altas en fachadas opuestas para ventilación cruzada, zócalos elevados para evitar inundaciones por lluvias, cubiertas metálicas a dos aguas, con aislamiento térmico y celosía, paneles de madera o baereque en muros altos para ventilación constante. Y sexto, en cuanto a materiales, se recomienda piso en cemento pulido, baldosa hidráulica o materiales prefabricados económicos, muros internos en paneles de baereque encementado o fibrocemento pintado, elementos de guadua tratada o madera en pérgolas, aleros o cerramientos livianos. En Tarazá, las zonas aptas para reubicación deben estar en áreas elevadas al sur del casco urbano, conectadas por vías existentes, donde se pueda garantizar la provisión de agua y energía. En Cáceres, los proyectos deben localizarse en zonas rurales intermedias, seguras, con posibilidad de conexión a la malla vial nacional y que permitan desarrollos de vivienda agrupada con espacio para producción agroecológica. El río Cauca no está muerto, pero sí está herido. Sanarlo implica más que ingeniería, implica justicia territorial, reparación social y un nuevo pacto entre naturaleza y sociedad. Hidroituango no puede ser solo una obra de infraestructura, tiene que ser también una oportunidad para aprender, rectificar y construir con las comunidades una vida mejor a orillas del río.